¿Cuáles fueron las consecuencias de las invasiones germanas? Veamos primero quiénes fueron los pueblos germanos. Eran pueblos bárbaros. Los clásicos dieron el nombre de bárbaro a todos los extranjeros de las regiones fronterizas con el Imperio Romano. Los pueblos germanos eran los siguientes: godos, visigodos en occidente y ostrogodos en oriente, francos, suevos, burgundios, anglos, sajones, jutos, vándalos, frisones, alanos, vikingos, alamanes, turingios, érulos, rugios, lombardos, etc. Los pueblos germanos invadieron grandes extensiones del Imperio Romano Occidente y causaron finalmente su caída. Con respecto a las invasiones bárbaras, conocidas como invasiones germánicas, podemos hablar que son varias oleadas de invasiones. Se les caracteriza por invasiones germánicas porque los pueblos germanos tuvieron mucho protagonismo en las primeras oleadas. El proceso se dio de esta forma: el Imperio Romano comenzó a entrar en decadencia y muchos pueblos aprovecharon esas disidencias internas y se aproximaron a las fronteras. Se establecieron en ellas y empezaron a presionar en forma permanente para entrar. Los bárbaros lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV y establecerse en el interior, hasta que finalmente, empujados por otros pueblos, lo hicieron de forma violenta. Acá tenemos un mapa que grafica los movimientos de los pueblos germanos y aquellos pueblos que los presionaron, como por ejemplo los hunos. Las distintas invasiones germánicas, como podemos ver acá, se van desplegando a lo largo de todo el Imperio Romano. Ahora, las consecuencias de estas invasiones. En primer lugar, es la caída del Imperio Romano Occidente y el comienzo de una nueva era en Europa, que es la Edad Media. Esas podemos apuntar como las dos consecuencias principales. Ahora, existen muchas otras consecuencias que vamos a ver a continuación, como por ejemplo el fin de la unidad lingüística del latín, propia del Imperio Romano. Lo que pasa es que el latín fue tomado por algunos pueblos bárbaros y combinado con sus propias lenguas, formando más tarde lo que conocemos como lenguas romance. También hubo una mayor decadencia de las ciudades. A pesar de que ya habían entrado en decadencia a fines del Imperio Romano, los pueblos bárbaros contribuyen con esto porque preferían vivir en zonas rurales para cultivar la tierra. Y con esto, de paso, apresuraron la ruina de las industrias, el comercio y la economía de Occidente. Es también el fin del comercio marítimo porque no tenían experiencia en el mar, y además los romanos perdieron sus tierras puesto que se la tuvieron que ceder a los pueblos bárbaros. Por último, y una de las consecuencias más significativas y fundamentales, hubo cambios fuertes en la cultura de Occidente. Hay quienes ven esto como un retroceso desde la cultura romana. Sin embargo, lo cierto es que los pueblos germanos y bárbaros tenían diferentes costumbres y formas de organización, lo que obviamente interrumpe el proceso de evolución que se había dado durante el Imperio Romano. Pero a largo plazo, este encuentro entre lo bárbaro germano con lo romano y lo cristiano va a conformar la cultura europea. Bueno, las consecuencias de las invasiones germanas entonces son bastantes y muy significativas, como queremos repetir, porque van a lograr finalmente la caída del Imperio Romano Occidente y además van a producir tantas alteraciones que van a dar comienzo a una nueva era en Europa, la Edad Media.